Gracias Dios porque podemos alabarte y glorificar tu nombre, bendecirte Dios, exaltarte Dios solamente a ti. Señor, queremos orar, pedirte, rogarte por la palabra, por la vida de Facundo, Señor, que tú les des sabiduría, inteligencia espiritual, Dios. Abra los ojos de su entendimiento, Padre, para que, Señor, todo lo que Él diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, a tu palabra, Dios. Señor, te damos gracias por su vida, gracias por su disposición, gracias, Señor, por su entrega, Dios, a ti. Señor, te agradecemos, te bendecimos, Señor, y somos bendecidos por medio de su vida, Dios. Agradecerte, Dios, por este tiempo, por este momento, y que bendigas, por favor, Dios, tu palabra, Dios, y que toques nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días a todos. Saben que encima que no estaba la pantalla, yo tengo la Biblia NTV, así que ahí con mamá las intercambiamos para que leamos todos lo mismo. Hoy en esta mañana vamos a leer prácticamente todo el capítulo 30 del libro de Isaías. Así que si quieren ir buscando, vamos a ir viendo diferentes versículos, pero esto hoy cerquita, no van a tener que recorrer mucho. Después al final sí hay más versículos, pero la mayoría va a ser esto, va a ser fácil de encontrar. Isaías 30. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Y esto dice, la palabra de Dios dice así: Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. En lo que leemos hasta ahora vemos cómo Israel, más precisamente el reino de Judá, le pide ayuda militar a Egipto, y yo me puse a leer un poco en Segunda de Reyes y un poco de ver qué es lo que decían los historiadores sobre eso para tener un contexto un poco más amplio. Y claro, en ese momento el reino de Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Judá. La capital de Judá era Jerusalén. Y paralelo en el tiempo, el imperio de los asirios había obtenido un gran poderío militar. En el momento en que Isaías da esta profecía, estaba reinando en Judá el rey Ezequías. Y paralelo también, los asirios conquistaron el reino del norte. Entonces, como para entender un poco, claro, el rey Ezequías dijo, bueno, la capital de Samaria fue sitiada 3 años y la conquistaron, ahora seguimos nosotros. Supongo yo, ¿no?, que habrá dicho, y por eso es que lo que dice Dios, ¿no?, que busca consejo y no de Jehová, busca cobertura y no en su espíritu. Claro, el error de entrada, de un principio, es que el rey Ezequías, el rey del reino de Judá, busca ayuda en Egipto y le paga con dinero, con riquezas, para que Egipto los proteja. Claramente, como vemos, Egipto no salió a la protección de Israel. A lo largo de estos versículos, vemos cómo el pueblo de Israel, al estar en peligro por una amenaza externa, elige buscar ayuda y refugio por fuera de su Dios. Hace una alianza con Egipto, envía burros a través del desierto cargados con riquezas y tesoros, afrontando peligros como animales, ladrones, tormentas, y todo para pagar por su protección, pero de nada sirve. Dios le dice que Egipto no va a enviar protección ni darles ayuda, solamente los va a avergonzar. El pueblo busca soluciones y respuestas terrenales, a sabiendas de que el Dios que creó el universo los escogió como su pueblo. Leyendo esto,
es inevitable preguntarnos, ¿qué tan terco se puede llegar a ser? Teniendo al Creador de todo, ¿para qué buscan alianzas de protección a un reino de hombres? Y encima justo ese reino que unos siglos atrás los había esclavizado. Pero siendo sinceros, ¿cuántas veces nosotros hicimos lo mismo? ¿Cuántas veces desechamos el consuelo y la paz de Dios para ir en busca de Egipto? Algunos quizás sufren la soledad y en consecuencia buscan poder pertenecer. Lo dan todo por ser parte de un grupo de amigos creyendo que así ya no se van a sentir solos. Pero por más que se la pasan yendo a asados de fines de semana, saliendo de fiesta y compartiendo momentos felices en redes sociales, al terminar el día se acuestan en la cama, vuelven a mirar el techo y se dan cuenta que todo eso no sirvió de nada porque siguen sintiéndose solos. Esto es un ejemplo de muchos. Cada uno a lo largo de la vida hemos tenido cosas en las que quisimos buscar soluciones terrenales y vemos que no sirve. ¿Cuántas veces ante los problemas de la vida le dedicamos todo nuestro tiempo, dinero, esperanza y recursos a soluciones terrenales sin darnos cuenta que si no acudimos primeramente a Dios no vamos a terminar bien? Leyendo estos versículos podemos entender en un principio, y yo entendía el paralelo que tenemos de cómo Israel busca una solución terrenal, busca una alianza con otro reino, en vez de primeramente buscar ayuda en Dios. Y cómo nosotros hoy en día, ante cualquier problema o dificultad que tengamos en la vida, sabiendo que somos hijos de Dios y que podemos descansar en Él, elegimos buscar una solución por otro lado, sabiendo que es algo que no tiene un buen final, no rinde buenos frutos. Ahora, seguimos leyendo. Ahora vamos del capítulo 8 al 17. Dice, versículo. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para poder traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová, el Santo de Israel, el Señor, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes subiremos en caballo. Por tanto, vosotros subiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Acá vemos cómo Jehová le está advirtiendo a su pueblo que esa alianza con Egipto no va a dar resultado, no sirve de nada, que Egipto no va a hacer nada. Y volviendo a tener un contexto más amplio, yo leía que Egipto era un gran poderío, en ese momento un imperio con mucho poder militar, pero que no se comparaba con lo que era el imperio asirio, o sea que Egipto no iba a hacer nada para ayudar a Israel. Y Jehová justamente les advierte, ¿y cómo responde el pueblo de Israel? Bueno, los profetas no, sacanos de la presencia del Santo de Israel, no nos digas la verdad, decinos cosas halagüeñas, profeticen mentiras. En estos pasajes vemos cómo Israel elige ignorar la advertencia de Dios. Aún sabiendo que seguir por ese camino es peligroso, prefieren escuchar palabras agradables y profecías falsas que los engañen y que respalden sus decisiones erróneas. Eligieron creer su propia mentira y pidieron a los profetas que la reafirmen. Pero el problema es que la mentira, aunque la repitamos hasta el cansancio, aunque la maquillemos y la hagamos parecida a la verdad, nunca va a dejar de ser una mentira. Israel intentaba encontrar seguridad por sus propios medios, quería sentirse a salvo de la amenaza de los asirios, y eso lo llevó a pagar por una alianza militar.
Pero Dios les indicaba todo lo contrario. La versión NTV dice: se salvarán solo si regresan a mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero como leímos recién, el pueblo de Dios eligió ignorarlo y en consecuencia el reino de Judá terminó invadido casi por completo. Y acá digo casi porque justamente leía en Segunda de Reyes, cuenta como el ejército asirio ataca una por una todas las ciudades del reino de Judá. Y eran ciudades fortificadas, o sea, ciudades amuralladas, con soldados. Aún así, el imperio asirio era tremendamente poderoso, la conquistó una por una hasta llegar a Jerusalén. En ese momento, el rey Ezequías se da cuenta que no servía de nada. Incluso antes de que llegue el ejército de Israel, dice que saca todo el oro que ve en el templo, los marcos de oro de las puertas, todas las riquezas que ven en el templo de Dios, se las entrega al rey de Asiria para lograr que no prosiga con la invasión, y claramente no sirvió. Ahí Ezequías se da cuenta que no servía todo lo que él podía hacer y que necesitaba buscar a Dios, y bueno, Jerusalén no es conquistado y Dios salva a su pueblo, ¿no? Pero por eso quiero hacer la aclaración casi por completo, porque la ciudad de Israel, de Jerusalén, Dios no permitió que sea conquistada. Ahora, si volvemos al presente y nos miramos a nosotros mismos y analizamos en quién o en qué buscamos auxilio, ¿estamos descansando en Dios o estamos buscando soluciones por nuestros propios medios? ¿Cuántas veces hemos intentado solucionar algo por nuestra propia cuenta y lo único que logramos fueron soluciones temporales que nos dan un alivio temporal, pero que al final no terminan de arreglar el problema? Y eso nos lleva a terminar frustrados, decepcionados y cansados de intentar. Nos olvidamos que las soluciones que nosotros podemos obtener pueden darnos la sensación de ser efectivas, pero que al final no son suficientes. Egipto era una gran potencia militar y parecía ser la solución al problema de Israel, pero al final no fue suficiente. Buscar alianzas, enviar riquezas, buscar profetas que los apoyen, todas estas cosas parecían haber solucionado el problema, pero al final los asirios fueron conquistando una por una todas las ciudades del reino de Judá. Ni Egipto, ni las riquezas, ni los falsos profetas fueron suficientes. Y si lo traemos a hoy en día, yo pensaba en dar varios ejemplos, de hecho tengo algunos, pero la verdad es que cada uno lidia con su problema, y por dar ejemplos podemos dar miles de ejemplos de problemas y cosas que nos puedan pasar en el día a día. Pero hablando en general, cuando tenemos un inconveniente, un traspié, algo que nos complica, ¿cuántas veces buscamos ayuda terrenal? En consejos, en amistades, en lo que sea. ¿Cuántas veces decidimos por nuestra propia cuenta solucionar las cosas cuando Dios nos dice que primeramente necesitamos y tenemos que descansar en Él? En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Se salvarán solo si regresan a mí. Dios le advierte, o sea, ustedes, al pueblo de Israel, ¿no?, al reino de Judá, ustedes hicieron mal de entrada en buscar ayuda en Egipto, pero si regresan a mí se salvarán. En la tranquilidad está su fortaleza, en la tranquilidad de saber que Jehová los escogió como su pueblo. Hoy en día, en la tranquilidad de saber que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, Dios les advierte a eso, les advierte eso, les dice que debido a haber ignorado la advertencia y creer que por su propia cuenta van a poder librarse de los asirios, al contrario, va a terminar todo en destrucción. Ahora seguimos leyendo qué es lo que pasa cuando el pueblo de Israel se da cuenta que no sirve solucionar todo ese problema por su propia cuenta. Vamos del versículo 18 hasta el 22. Dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová Dios es justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán arrebatados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata,
y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Así como Dios con paciencia esperó a su pueblo para que aprendan que la única esperanza y solución viene de Él, también nos está esperando a nosotros. Después de intentar con esto y probar con lo otro, después de creernos autosuficientes y terminar golpeándonos contra la pared, cuando no nos quedan más opciones que clamar a Dios, Él va a estar ahí para responder. Dice su palabra: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y también dice más adelante, que es algo de lo que no se había hablado hasta este punto, hasta estos versículos, también dice la palabra: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como un trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Dios quiere mostrarnos que todo lo que hagamos para solucionar nuestros problemas acudiendo a eso antes que a Él es un ídolo. Amistades, consejos, terapia, relaciones, religión, autosuficiencia, distracciones, todas estas cosas buscan el primer lugar en nuestro corazón. Nos ofrecen arreglar nuestros problemas y darle alivio a nuestros corazones. Se presentan como la gran solución. Son como la versión actual de ese Egipto que pedía grandes tesoros a cambio de protección y seguridad, pero que al final no hizo nada por el pueblo de Israel. Los ídolos nos exigen un pago a cambio de una recompensa. Me perdí, está chiquita la letra. Voy a tener que buscar anteojos. Venía re bien y lo perdí. Acá. No, acá no. Acá está. Hoy en día le pagamos a ídolos con nuestro tiempo, dedicando horas enteras a distraernos viendo series o saliendo a fiestas con amigos. Le pagamos con dinero, comprando cosas que nos van a dar la felicidad o yendo a terapia para solucionar nuestros traumas. Le pagamos incluso con nuestra propia identidad a relaciones de amistad o familiares para sentirnos aceptados. Y al final ninguna de estas cosas va a darle paz a nuestro corazón. Creo que como iglesia necesitamos ser lo suficientemente humildes como para preguntarnos cuántos años llevamos pagando tributo a ídolos y rechazando la voz de Dios. Nuestro Padre sigue esperando que clamemos a Él y desechemos a los ídolos. Él no nos pide un pago, sino que ya pagó por todo. Él no nos promete una solución, sino que ya nos la dio hace 2000 años en la cruz. Aleluya. En la alegría y la tristeza, en lo bueno y en lo malo, somos amados por Dios. Y parafraseando la carta de Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, todo lo que hizo Israel los llevó a terminar idolatrando, a tener imágenes, porque claro, más allá de que ellos lograron que los profetas digan lo que ellos querían y aprueben esa decisión, en el fondo sabían que habían desobedecido a Jehová. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo no tenía la aprobación de Jehová? Y terminó adorando a ídolos para lograr esa victoria, para lograr resistir a los asirios. Como en un principio empiezan desobedeciendo a Jehová y cuando vamos avanzando Dios les dice que una vez que lo conozcan van a desechar los ídolos. ¿Por qué? Porque terminaron en idolatría. Y yo me ponía a pensar en que nosotros claramente podemos llegar a tener como ídolo el trabajo, o como ídolo, como el ejemplo que daba, una amistad, porque si no estoy con ese grupo de amigos me siento solo y siento que no pertenezco a nada, y pongo todas esas cosas en primer lugar y quito a Dios del primer lugar. Ahora, ¿en qué momento uno logra conocer a Dios y dejar y tirar esos ídolos, como dice la palabra? Entonces me venía a la mente, el jueves tuvimos una reunión en mi casa con mis pastores y demás, y hablábamos de la identidad que Dios nos da. Y reflexionábamos yo más que nada me imaginaba una historia de un niño, ¿no? Un niño que cuando es chico, el padre lo empieza a mandar a la guitarra. Y empieza a tomar clases de guitarra, y el primer mes y medio ese nene no agarra ni Canal 3, no entiende las notas, le duelen los dedos porque no está acostumbrado y no quiere ir. No, él juega, así que no, pero justo dio la casualidad. Entonces nada, el padre le dice, no hijo, vos tenés que seguir yendo porque yo sé que vos vas a ser un gran guitarrista.
Entonces el niño sigue yendo y bueno, sí, agarra viaje, va, aprende, pasan los años, ese niño ya es un adolescente y un día el padre se da cuenta que lo llama el profesor, che, tu hijo no está bien, hace como un mes que no, fíjate qué está pasando ahí. Claro, el padre se da cuenta que al chico, al hijo, los amigos lo convencen de no ir a la guitarra y se van al ciber, a pasar por la plaza, porque es más divertido. Entonces el padre, no, hijo, tenés que seguir yendo, se termina la salida al ciber, se termina la salida con amigos por un tiempo hasta que yo sepa que realmente vas a guitarra, porque yo sé que vos vas a ser un gran guitarrista. Termina la escuela, ve que todos sus amigos estudian contaduría, lo que sea, carreras que se ven, parecen que son más exitosas, y él dice, che, si estudio esto, y mirá, digo, yo te diría, yo quisiera que vos sigas con guitarra porque sé que tenés talento para eso. Entonces él sigue apostando a eso. Con el tiempo forma una banda de música, tiene mucho éxito, y la figura principal de la banda es él, el guitarrista, porque es una eminencia tocando la guitarra. Le hacen una entrevista en un momento y le preguntan cómo fue que él empezó a tocar la guitarra, porque los periodistas imaginaban que él desde niño iba y tocaba la guitarra, que era un músico nato, y él les responde, no, la verdad que yo mucho no me interesaba la guitarra, pero mi papá me llevaba a clases de guitarra, y yo muchas veces quise dejar de ir por una cosa o por otra, pero él seguía insistiendo en que yo iba a ser un gran guitarrista. Y la analogía que quería hacer, lo hablábamos el jueves, es como la identidad que tenía esa persona, que fue su identidad era ser un gran guitarrista, se la dio su padre. Mismo nosotros, la identidad que tenemos nos la da Dios. Él dice que somos sus hijos. Y a veces no nos sentimos sus hijos, porque decimos, no, pero mirá qué desastre, mirá cómo la pifié, Señor. Pequé y soy un desastre, pero yo no soy tu hijo. No, Dios me dice que soy su hijo. Él nos dio una nueva naturaleza, dice que somos nuevas criaturas. ¿Qué es eso? Es una nueva identidad. Entonces, a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, vamos a tener muchos errores, tropiezos, vamos a sentir que no somos sus hijos y vamos a cometer, entre otras cosas, de lo que estamos hablando hoy. Cometer el error de querer solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, de querer buscar soluciones terrenales, olvidándonos que lo principal es descansar en Dios, descansar en que somos sus hijos y cómo Dios nos va a guardar a sus hijos. Pero eso es algo que uno va adquiriendo a medida que conocemos a Cristo con el tiempo. Ojalá lo aprendiéramos a la primera. Yo puedo decir que desde chico me crié en la iglesia y esto es algo que Dios por su misericordia me está enseñando recién este último año, aprendiendo que soy su hijo, que es mi identidad y que puedo fallar 1000 veces, pero soy su hijo y Él me va a perdonar y va a terminar la obra que Él hace en mí. Entonces, como para ir cerrando las ideas, ahora sí lo voy a hacer cambiar de versículo, vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17 al 18. La palabra dice así, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y yo creo que en esto voy a hablar a título personal, si alguno se siente identificado espero que le edifique, pero a título personal muchas veces y muchos años viví como los gentiles, que tenían el corazón entenebrecido, que tenían nublado el entendimiento. Muchos años viví intentando solucionar las cosas por mi propia cuenta, fallando en el intento. Muchas veces dejaba de congregar, dejaba de buscar a Dios durante mucho tiempo porque yo intentaba y no salía, y sin entender que es Dios el que hace la obra en mí. Acá dice, ya no andéis como los otros gentiles, o sea, ya no debemos intentar solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Si sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo entiende, si sabemos que todo es para bien, porque fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que Cristo sea formado en mi vida. Y eso no siempre va a significar que sea una vida color de rosa. Es más, como Omar lo estabas diciendo hoy, podemos pasar por muchas cosas complicadas en la vida.
La diferencia cuál es, yo me ponía a reflexionar, ¿no? El pueblo de Israel, el reino de Judá en su momento, tuvo un problema muy grave, porque que quieran invadir su reino es tremendo. Y para tener paz y tranquilidad buscó solucionar. Bueno, pagó a Egipto, estamos tranquilos. Tenemos paz porque ya solucionamos. Y lo que Dios nos promete, lo que Dios nos enseña, es que vamos a tener paz aunque el problema no esté solucionado. Aunque estemos pasándola terriblemente mal, Él es el que nos da la paz. El gentil, el que no conoce a Dios, por así decir, está tranquilo cuando tiene la seguridad de que esto se solucionó, que esto, bueno, sí, tengo el control. Nosotros como hijos de Dios creo que tenemos que empezar a aprender a descansar en Dios, a que sabemos que estamos tranquilos porque Él tiene el control de todo y que si esto no está solucionado, Dios tiene un propósito. Por algo es, no es por nada. Para cerrar, esto lo voy a leer rápido y es un versículo conocido, así que si quieren lo buscan, si no, no hay problema. Esto es el libro de Mateo 11, del 28 al 30. Y es un versículo que venimos repitiendo bastante y creo que está bueno repetir las cosas para afirmarlas bien, ¿no? Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y a mí me llama, siempre que lo veo me llama mucho la atención cómo hay un orden en las cosas. Primero dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, que primero que nada tengo que someterme a la autoridad de Cristo, y después dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Primero tengo que obedecer a Cristo y descansar en Él. Yo no puedo encontrar el descanso para mi alma si sigo intentando arreglar las cosas por mi propia cuenta. Como mucho quizá tendré un alivio temporal, como Israel, pero que no es real, no es algo real. El único descanso verdadero y real lo obtengo cuando primero que nada obedezco a Dios y descanso en Él. Así que bueno, eso era más o menos lo que tenía para compartir. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pido que, más allá de lo que yo haya compartido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a los corazones, Señor, que hoy podamos conocerte un poco más, Señor. Que podamos identificar si hay ídolos en nuestra vida, si hay cosas que ponemos en primer lugar antes que a vos, Señor, para poder estar tranquilos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos muestre, nos traiga convicción de pecados, Señor, y que nos guíe a toda verdad, Señor, al conocimiento de Cristo. Te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y que podamos en la semana reflexionar en esto, Señor, y que tu Espíritu Santo nos permita entenderlo, Señor, y ponerlo en práctica, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.